Fernando Córdoba es integrante del Centro de Estudios de Economía Política de la Universidad Nacional de Moreno, economista él, presente desde hoy y cada jueves en este tramo de nuestro programa con su análisis de la realidad. Fer, ¿qué tal? Un placer. ¿Cómo estás? Hola Alejandro, buen día para vos y toda la audiencia y gracias por el espacio. Un placer sumar a un economista en nuestras mañanas radiales para ir poniendo definiciones a las diversas cuestiones que en muchos casos nos impactan directamente o que en otros parecen temas bastante alejados a la economía familiar, a la realidad de nuestro bolsillo. Hay datos, hay información, hay novedades de estos días para el análisis de hoy. Adelante. Bueno, Ale, la propuesta para el día de hoy es muy brevemente hablar de algo que es muy importante para nuestra economía nacional, que es el consumo interno, ¿no? Lo que las familias y la mayoría de la población consume, cómo viene evolucionando ese indicador. Y para eso tenemos algunos datos. Por ejemplo, el INDEC la semana pasada difundió un indicador que es importante, que son las ventas en supermercados, y este indicador nos da que las ventas en supermercados para diciembre del 2024 se redujeron un 6% respecto a diciembre de 2023 respecto a diciembre de 2022. O sea, ahí ya tenemos un indicador de que el consumo de los hogares, sobre todo en diciembre, que son épocas festivas, disminuyeron un 6%. Uno me podría decir ahí, bueno, pero Fernando, esto es poco, es mucho. Bueno, para remitirse a una caída tan pronunciada del consumo en supermercados, habría que estirar la serie hacia atrás hasta la pandemia. Este dato es elocuente, o sea, en diciembre cayeron las ventas en supermercados un 6%, y hay que remitirse a la pandemia para tener una caída tan abrupta. Todos sabemos que en la pandemia no operaron los mecanismos tradicionales de oferta y demanda, la producción no podía producir porque los trabajadores no podrían ir hasta las fábricas, nosotros no podríamos ir a consumir. Bueno, esto da un indicio de que la caída en diciembre de ventas en supermercados fue abrupta. Por otro lado, hay otro indicador más actual que difunde la CAME, la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, que son es un índice de ventas minoristas. Y ahí también, por ejemplo, para enero, el índice de ventas minoristas dio una baja interanual del 28%. Y para febrero, datos más actualizados, dio una baja del 25,5%. Es decir, los comercios minoristas están vendiendo aproximadamente entre un 20 y un 30% que el mismo periodo del año 2023. Pero eso no es todo, hay un dato que es elocuente, que tiene que ver con dos rubros que son muy específicos. En primer lugar, el rubro alimentos y el rubro farmacias, porque son bienes que los economistas llamamos inelásticos. ¿Qué quiere decir esto? Que por más que baje tu ingreso, vos no podés dejar de consumir. O sea, si te baja tu ingreso, tenés que seguir comiendo, y los medicamentos los tenés que seguir comprando, porque es una cuestión de salud. Bueno, esos datos son preocupantes. Para enero, por ejemplo, para enero del 2024, según la CAME, las ventas de medicamentos disminuyeron un 50%, Alejandro. Un 50%. Es decir, si nosotros, o hay alguien que tomaba 10 medicaciones, hoy está tomando 5. En las ventas en supermercados disminuyeron un 40% para enero y un 33%, las ventas en alimentos un 40% en enero y un 40% en febrero. Así que ese es el panorama hoy en día de el consumo interno de nuestro país. ¿Qué pasa con la producción manufacturera y algún índice que se conoció cuándo, por estos días, por estas horas? Ayer, justamente, el INDEC publicó un índice de la construcción, que también vende lo que nos da, son señales de cómo viene la venta de construcción, de cemento, de arena, etcétera, y eso nos da una caída del 22% interanual para enero. Y
la industria manufacturera, lo que tiene que ver con la producción industrial de Argentina, tan importante porque genera puestos de trabajo, da una caída para enero del 12% interanual. Así que los niveles en cuanto, o los datos en cuanto al consumo interno o la dinámica interna de nuestro país son preocupantes. Ahora, si me dejas, Alejandro, y tengo 5 minutitos, me gustaría comentar a qué se debe esta situación, porque hasta ahora simplemente dimos datos, y me gustaría agregar una cuestión que es importante para nosotros, que tiene que ver, bueno, ¿por qué se da esta situación? ¿A qué responde esta situación? Tiene que ver con una pesada herencia, como dice ahora la gestión actual. Nosotros encontramos que la causa de esta disminución tan abrupta del consumo interno de nuestro país tiene que ver con una decisión de política económica que se tomó el 13 de diciembre del 2023. Ese día se devaluó la moneda, el tipo de cambio aumentó, el precio del dólar aumentó abruptamente. Se fue más o menos de 300, el tipo de cambio oficial, de 300 a 800 pesos. Eso es una devaluación de las más grandes de la historia argentina, más grande incluso que la de la salida de la convertibilidad. O sea, y todos sabemos, esto que voy a decir parece una obviedad, pero el marco teórico de la gestión actual no lo tiene en cuenta, que cuando aumenta el precio del tipo de cambio, cuando aumenta el precio del dólar, aumentan muchos de los bienes y servicios que nosotros consumimos. Por lo tanto, si aumentan los bienes y servicios que nosotros consumimos, disminuye nuestro salario real. Bueno, con los ingresos pisados, con las paritarias que no están pudiendo lograr recomponer esa pérdida de los ingresos, tenemos todas estas caídas abruptas que se traducen en estos indicadores que te comenté. Ahora, Fer, cuando en su momento el por entonces ministro de Economía de Macri, en el inicio de la gestión, Prat Gay, dijo, vamos a sacar el cepo y no va a haber, por la subida del dólar, no va a haber un impacto en precios porque ya la economía se está manejando al dólar blue. Entonces, al sacar el cepo, si el oficial se va cerca del valor del blue, eso no va a impactar en los precios. El propio Prat Gay, tiempo después, reconoció que sí se había trasladado la devaluación a precios y había tenido un impacto que él aparentemente creía que no iba a suceder. Ahora, lo ocurrido en diciembre fue más o menos bajo esos mismos parámetros, decir, bueno, si el dólar blue estaba por entonces 800, porque el oficial estaba en 3 y pico, 360, creían que todos los precios de la economía estaban al blue y que devaluar fuertemente como lo hicieron no iba a generar lo que generó, ¿o qué? Claro, es muy bueno el comentario. Parten de marcos teóricos parecidos. Es como vos decís, o sea, fue un experimento a cielo abierto, digamos. Lo que ellos creían es que, bueno, los precios de referencia de la economía ya se están fijando al dólar blue. Por lo tanto, si nosotros dejamos que de alguna manera converja el precio del tipo de cambio oficial al blue, esto no se va a traducir en aumento de precios. Bueno, todos sabemos lo que pasó. Hay un dato, por ejemplo, para diciembre, de hecho esos aumentos de precios se siguen trasladando. Para diciembre tuvimos un aumento del índice de precios del 25%, o sea, hay una correlación muy clara, ¿no? De evaluación del tipo de cambio, pasar del tipo de cambio oficial al blue, de un sopetazo, claramente impactó los precios, tanto en la decisión política de Prat Gay en ese momento, como en la decisión política de Caputo de este momento. Y cuando uno mira los aumentos de precio de diciembre, que fueron del 25%, y mira el RIPTE, que es la remuneración imponible de los trabajadores estables, el RIPTE solamente aumentó un 8%. O sea, fíjate la pérdida de poder adquisitivo que tuvimos en diciembre del 2023 y que se sigue trasladando hasta nuestros días. Pero sí, o sea, claramente las devaluaciones del tipo de cambio y esos experimentos que hace se traducen en aumento de precios, y es algo que desde nuestra perspectiva teórica está claro, pero que claramente los hacedores de política económica no tienen en cuenta. O sea que durante diciembre, con el 25% de inflación que hubo,
que a uno le genera ciertas dudas, porque uno dice, bueno, pero fui a comprar un dentífrico y no aumentó un 25%, lo pagué el doble que la vez anterior que compré, y así uno podría poner un montón de ejemplos más, pero en general el índice oficial de inflación fue del 25%, y ese índice que marcaste es el promedio de lo que fue el aumento salarial para ese mes de los trabajadores formales. Claro. Sí, quizás da la impresión cuando uno va al supermercado que hay algunos productos que aumentan más y otros menos. Lo que pasa es que el índice te da un promedio y dentro de la canasta que mide el INDEC hay, por ejemplo, alimentos pondera mucho más que algún otro producto. Pero es cierto, digamos, hay una sensación de que los precios aumentaron mucho más. Y el 8% de aumento en diciembre es un promedio de toda la economía, de todos los trabajadores estables que hay en la economía. Se saca un promedio y eso dio que ese salario promedio de los trabajadores estables solamente aumentó un 8% y en diciembre tuvimos una devaluación del 25%. Se perdieron 17 puntos ahí, digamos, de un plumazo. Sí, totalmente. Y ahí déjame darte un dato más actualizado, que es para enero, que el RIPTE aumentó un 14,7%, promedio que estamos hablando de los salarios, y el IPC fue del 20,6%. O sea, en total tuvimos una caída en enero y en febrero, en diciembre y en enero del 23% aproximadamente de nuestros ingresos. Ahí se explican el porqué de estos datos de los informes recientes que nos citabas al principio, ¿no? El informe de venta de supermercados del INDEC con caída, el informe de la CAME sobre ventas minoristas con caída y el índice de producción manufacturera publicado ayer oficialmente también a la baja. Totalmente. Si uno tiene que hacer una relación causal, yo diría, el 13 de diciembre del 2023 se devalúa muy fuertemente el tipo de cambio, hay una disminución, una pérdida del poder adquisitivo de la mayoría de la población que se traduce, como bien decías, en todos estos indicadores a la baja que fuimos comentando. Se supone, por lo que uno va escuchando de Milei, fundamentalmente del presidente de la Nación, Javier Milei, pero también de algunos otros funcionarios de su entorno, que cuando se logre domar la inflación, cuando la inflación baje a un dígito, veremos qué es un dígito como para tomar algo positivo. Si es un 3%, bueno, tal vez se pueda brindar por eso. Ahora, si ese un dígito es un 8%, bueno, es más o menos lo que veníamos teniendo en los meses del año pasado y que nos sonaba altísimo. Ahora, se apunta que cuando se baje la inflación, el salario se va a ir recuperando, porque a la inversa de lo que está pasando, mucha inflación, poco aumento salarial. Cuando baje la inflación, el aumento salarial va a ser por encima y se va a ir recuperando. Primero, ¿qué lectura te amerita eso? Y en todo caso, de suceder, ¿en qué tiempo se estipula? Claro, bueno, primero el diagnóstico del cual parte de la gestión actual económica de la inflación es una inflación por exceso de demanda, digamos. Es dicho muy rápidamente, como hay gobiernos que protegen a los que tienen menores ingresos, que invierten en educación, que invierten en la ciencia, en la tecnología, que invierten en la construcción para que haya un puesto de trabajo, eso genera una masa de pesos que genera más demanda y al no poder producirse, o al no poder producir más, porque tiene un supuesto fuerte de que no se pueden producir bienes y servicios a mansalva, eso se traduce en inflación. Ahora, lo que están haciendo de alguna manera, yo creo que al propósito es enfriar la economía, reducir los niveles de ingresos de la economía, que se traducen en todos estos indicadores, porque piensan que si hay menos consumo, la inflación va a bajar. Entonces, estamos en una especie de B corta, ¿no? Cuando la B baja hacia el vértice, estamos en ese momento. Y en algún momento la economía tiene que repuntar a través de baja de la inflación, mejora del poder adquisitivo y aumento de las ventas. Bueno, yo tengo, nuestra impresión es que esa B corta, o tenemos miedo de que esa B corta se transforme en una L. Digamos, que vivamos en una recesión constante. ¿Por qué? Es muy difícil que
los niveles de inflación bajen por debajo de los 2 dígitos, teniendo en cuenta, por ejemplo, todos los tarifazos que se están anunciando. Si uno mira las últimas noticias, se ven fuertes aumentos de las prepagas, de la electricidad. Ahora cuando salga el último índice de precios, se va a ver que la canasta escolar también aumentó mucho, que es un producto estacional. Bueno, todo eso yo creo que va de alguna manera a imposibilitar que el índice de inflación baje por debajo de los 2 dígitos. Así que yo creo que el mercado, desde la perspectiva teórica del gobierno actual, no te soluciona todos los problemas. Tiene que haber una fuerte intervención de los estados, como muestra la historia económica mundial, para fomentar la producción, para fomentar la industria, para que no caigan los niveles industriales, para resguardar los ingresos ante las devaluaciones del tipo de cambio. Bueno, todo ese combo hace que sea muy difícil solucionar los problemas de la inflación. Fer, te agradecemos esta primera columna, esta primera participación del año. ¿Algún último concepto para hoy? No, para la semana que viene podríamos hablar un poco de la evolución del tipo de cambio. Ahora está bajando, podremos explicar un poco a qué se debe esta baja y cómo creemos nosotros que va a evolucionar en los próximos meses. Uh-huh. ¿Qué pasa con el blue mientras el oficial qué? Claro, lo que está sucediendo ahora es que está habiendo una convergencia entre el tipo de cambio oficial y los tipos de cambio paralelo por las bajas de esos tipos de cambios paralelos, que es, de alguna manera, para no quedar tan en payaso mala onda en esta columna, digamos, eso genera buenas expectativas respecto a, por ejemplo, compensar los aumentos de precios de las tarifas en la inflación. Pero lo dejamos para la semana que viene. Excelente, me encantó. Ahí tenemos la punta de la columna del próximo jueves. Fernando Córdoba con nosotros. Un placer enorme, Fer, recibirte y bueno, poder compartir este 2024 cada jueves con tu mirada respecto a la economía de este bendito país. Un abrazo grande. Abrazo, Alejandro.